En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola, espero que estén listos para un nuevo viaje en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El programa de hoy exige mucha responsabilidad. Y exige mucha responsabilidad por dos cosas. Primero, porque será un viaje en caída libre, del cual, por supuesto, esperamos quedar vivos. Por eso no vamos a saltar al vacío así como así. Nos vamos a preparar con los elementos necesarios para realizar cualquier actividad extrema. Y segundo, exige mucha responsabilidad porque el viaje de hoy está absolutamente atravesado por los deberes que no podemos eludir cuando llegamos a la mayoría de edad. El viaje de hoy empezó hace 18 años. Fue un salto al vacío que dio origen a una editorial independiente con sede en México y en España. Y nosotros, desde Siglo del Hombre, decidimos saltar con ellos y traer a los lectores colombianos un catálogo que incluye la recuperación de obras poco conocidas de grandes clásicos. También incluye autores contemporáneos destacados y publicaciones de nuevas voces de la narrativa actual hispanoamericana. Bienvenidos a la aventura de 4 editores que saltan al vacío con la convicción de que los libros pueden crear diálogos que nos recuerdan que un mundo diferente siempre será posible. Bienvenidos a la ruta de la editorial Sexto Piso. Y bueno, la persona que será responsable por nuestra seguridad en la ruta de hoy es Diego Rabasa. Diego es editor, escritor y realizador de cine. En Sexto Piso ha sido miembro del consejo editorial que ha supervisado la publicación de más de 500 títulos. También ha formado parte del consejo editorial de las publicaciones SP Revista de Libros y Reportes Sexto Piso. Los relatos, entrevistas y crónicas de Diego han sido publicados en periódicos internacionales como The Guardian, El País, Clarín y en más de una docena de medios en México. Y bueno, como realizador, codirigió el cortometraje documental Ciudad Herida y en 2019 dirigió Sin Tregua, un documental que aborda el fenómeno de la desaparición forzada en México. Bueno, y tengo que decir que además de todo eso, he descubierto en los últimos días que es un excelente traductor en eventos. Entonces, pues Diego, bienvenido a Colombia, bienvenido a este programa. María Elvira, muchísimas gracias. Me da mucha alegría estar por acá. Bueno, el viaje de hoy, como ya he dicho, es un viaje al vacío. Entonces, cuéntanos exactamente dónde vamos a aterrizar hoy. Bueno, no sé dónde vamos a aterrizar porque espero que el viaje dure todavía muchos años más, pero te puedo contar cómo comenzamos desde un salto por la ventana de un edificio cargados de libros que nos parecía que realmente no iban a tener mucha viabilidad editorial, a cambiar esa mochila que solo estaba acelerando la gravedad con la que nos íbamos a impactar al suelo por una especie como de parapente con la que fuimos después aminorando un poco la velocidad de la caída, y hasta ahora que hemos empezado a instrumentar un equipo técnico que nos está construyendo un jetpack para ver si podemos otra vez conseguir altura, porque ya le estamos cogiendo el gusto a esto. Bueno, Diego, pero antes de que continuemos con este salto, me gustaría que le expliquemos a la gente por qué hablamos de saltar. ¿Cómo es el logo de la editorial Sexto Piso y por qué se llama así? Bueno, nosotros éramos muy, muy jóvenes cuando esto empezó. Yo tenía 21 años, mi hermano tenía 23 años, la persona que más edad tenía en aquel entonces tenía 27 años y sabíamos menos que nada del mundo de la edición.
nos gustaba mucho leer y teníamos una cierta afiliación por un tipo de pensamiento poco ortodoxo, específicamente que recibíamos de parte de un maestro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Su nombre era Luis Alberto Ayala Blanco, fue el primer editor de Sexto Piso, y él tenía una especie de cartografía de pensamiento político que se alejaba un poco de lo que la facultad solía incluir en su programa de estudio. Veíamos autores que se conseguían en las fotocopias de las fotocopias de las fotocopias, como por ejemplo Etienne de la Boétie, que es este chico que a los 16 años en el siglo XVII escribió un tratado llamado El discurso de la servidumbre voluntaria, que de alguna manera explica cómo se van sucediendo las esferas de poder a partir de un sometimiento voluntario a una jerarquía superior, siempre y cuando uno tenga una jerarquía inferior a quien a su vez pueda someter. De alguna manera esto explica esta estructura de poder piramidal que vemos de manera tan marcada ahora en el capitalismo tardío, que vemos de manera también muy marcada en la modernidad. Veíamos también, por ejemplo, a Max Stirner con este libro que fue fundamental para que Nietzsche desarrollara buena parte de su obra, llamado El único y su propiedad, que es un libro donde básicamente se hace una exaltación a comprender cómo la subjetividad del individuo pues marca una distancia muy clara entre quién es uno y quiénes son los demás. Y bueno, Stirner al menos aboga porque esta comprensión se haga y este egotismo se haga de manera afirmada, es decir, comprender que sin la exaltación de esa individualidad no existen verdaderas posibilidades de comprender y conectarse con el mundo. Estos eran libros que ya habían sido publicados alguna vez en nuestro idioma, pero que realmente no tenían ningún tipo de circulación, y la idea original fue rescatar estos textos raros, estos textos de autores oscuros. Después mi hermano Eduardo tuvo una especie de iluminación que realmente no tenía demasiada premeditación en ese momento. Él era muy fanático de un autor norteamericano llamado Morris Berman, y el golpe de iluminación fue que sacó una cuenta de correo falsa y le escribió a la cuenta de la universidad a este historiador cultural, que era así como una especie de eminencia, y le inventó que nosotros éramos editores de abolengo y que teníamos muchísima tradición y que ahora estábamos haciendo un nuevo sello, pero que llevábamos siendo editores una década, y que estábamos haciendo un nuevo sello que pretendía tener como un filo político muy contundente. Y el tipo ahora dice le hemos publicado 7 libros, se ha vuelto uno de los mejores amigos de la casa editorial, se vacaciona con nosotros, y ahora dice que siempre supo que lo estábamos engañando, pero nosotros tenemos los correos ahí donde muy claramente nos habla como si nosotros fuéramos editores muy respetables, ¿no? Y entonces nos conseguimos subirlo a bordo. De hecho, el primer libro, mientras nosotros preparábamos las ediciones de estos autores de los que te hablo, el primer libro fue un libro llamado El crepúsculo de la cultura americana, de Morris Berman, que es un estudio sobre la decadencia del imperio norteamericano actual. Pero Berman hace una cosa muy interesante, que es que coge 4 ejes en donde podemos ver cómo empezó a deteriorarse el Imperio Romano tardío, y dice, miren, es muy curioso que estos mismos 4 ejes, que son, por ejemplo, expansión territorial más allá de tus capacidades militares, una cosa subjetiva que es el empobrecimiento espiritual e intelectual de la población, el empobrecimiento de los sistemas educativos y la falta de acceso a la información para que la población pueda estar más o menos informada de los quehaceres políticos de sus gobernantes. Y él dice, miren, estas 4 cosas las podemos ver en el Estados Unidos de ahora. Y aunque el libro que hicimos es una especie de manual de antiedición, una portada espantosa, pixeleada, chueca, la traducción, una cantidad de ratas inmensa, le fue muy bien, vendimos muy bien. Entonces, bueno, en aquel entonces nosotros íbamos a la imprenta, llevábamos los libros a la sala de los diminutos departamentos donde vivíamos, hacíamos fiestas y la gente apoyaba los vasos de la cerveza encima de las pilas de libros. Ay, no. Salían con paquetes enteros de las fiestas, de los libros que empezábamos a hacer. Íbamos a las librerías, no sabíamos ni siquiera que teníamos que llevar una remisión. Era un desastre. Pero pues este camino de no saber nada y tenerlo que hacer todo tú, pues nos enseñó todos y cada uno de los pasos que hay entre el libro que se escribe o que está en una computadora, en la mente de una escritora y escritor, hasta las manos del lector. Lo hicimos todo. Nos tardamos mucho tiempo, cometimos un catálogo de errores
indescriptible, pero pues aprendimos. Y así fue un poco el origen de la editorial. Poco a poco nos fuimos expandiendo nuestros horizontes, rápido entramos al mundo de la narrativa, pero también un poco con esta óptica de hacer cosas medio raras, como cosas medio de culto, y después el catálogo pues se fue como abriendo como en un abanico y haciéndose más disponible a lectores de diferentes tipos. Bueno, Diego, antes de que entremos al catálogo, no nos respondiste porque era un salto al vacío y porque era el logo de Sexto Piso. Pues, como te digo, éramos muy jóvenes y muy estúpidos y teníamos como una actitud, pues nos creíamos como muy rebeldes y muy punks, y entonces teníamos un chiste porque una vez un amigo nuestro nos trajo un manual para el suicida ilustrado de Francia, y entonces había como diferentes opciones para suicidarse de manera infalible, ¿no? Y había una que era aventarse de un edificio, pero uno tenía que asegurarse que fuera de un 6º piso, porque era como la única altura donde te garantizaba que no quedabas cuadraplégico, con un vején de espárrago conectado a un respirador artificial, sino que a partir de ahí, sin duda, morías. Entonces decíamos, bueno, lo cogíamos como chiste, decíamos, prefiero aventarme un 6º piso que ir a mi comida familiar del domingo, o que ir a la cita en Hacienda, etcétera. Y entonces, bueno, ya cuando salió la editorial era como, bueno, es que no, a nadie se nos ocurre qué más hacer, todos somos medio inútiles y no tenemos ganas de trabajar nada más, pongamos esto y si no funciona, pues nos aventamos del 6º piso. Estamos hoy en un salto al vacío con Diego Rabasa, editor de Sexto Piso, hablando sobre cómo nació la editorial, cuáles fueron todos esos errores que les han permitido llegar hoy a la mayoría de edad. Entonces, Diego, cuéntanos qué han echado todos los días en la maleta para poder cumplir 18 años. Pues mira, de manera intangible, una especie de tosudez y de voluntad muy, muy, muy contundente que realmente nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? O sea, es decir, el mundo editorial en México, como en buena parte de Latinoamérica, pues es muy estrecho, muy dominado por grandes corporaciones, hay como pocos espacios para los proyectos editoriales jóvenes, pero con nosotros como que un poco por ignorancia, como te decía, o mucho por ignorancia, comprendimos que la tarea del editor es mucho más que seleccionar libros y que poner los libros en las librerías, que tiene muchísimo que ver con un ejercicio de campo, de salir a comprender dónde está esa población lectora a la que uno aspira a llegar, no pensar que, por ejemplo, estamos en mercados como el español o como el italiano, como el alemán, en donde los libros ya tienen una especie de circuito y lo que uno tiene que hacer es ponerlo en las manos de la persona a la que le tiene que entrar la estafeta en esta cadena, ¿no? De el escritor, al editor, al distribuidor, a la prensa, a los libreros y finalmente al lector. Un poco uno tiene que hacerla de todo, ¿no? En estos mercados. Tiene que medio ser librero, medio ser promotor cultural, encontrar canales alternativos a los de las librerías. Y entonces eso siempre tuvimos mucho dinamismo. Y después ya en términos editoriales, bueno, empezamos ya un poco como con esta idea que te tracé de hacer libros raros, libros como medio alternativos, pero pronto también nos dimos cuenta que nosotros no queríamos ser como una editorial de culto, nos queríamos ser una editorial que tuviera de alguna forma una posibilidad de incidir en la conversación de nuestra época. Y eso solo se puede hacer si publicas autores de tu época, ¿no? Porque de cierta forma son los que están respondiendo a de la energía y como el ethos de cada momento. Y tuvimos un golpe de suerte porque fue así. Un amigo que vivía en París, que ahora, muchos años después, se incorporó a la editorial y él se encarga de dirigir la que para mi gusto es la colección más bonita de todos, que es la de poesía. Hace muchísimos años nos mandó un correo muy críptico y muy escueto recomendándonos a un autor israelí llamado Edgar Keret. Y pues nosotros tenemos bajo sentido de la responsabilidad en cuanto a la correspondencia que recibimos. Usualmente hemos ido tratando de modificar eso ahora que nos estamos siendo mayores de edad, pero siempre hemos sido un poco despistados.
Pero ese correo, bueno, para ponerte un ejemplo de nuestros grandes traspiés por esos despistes y responsabilidades, nosotros íbamos a publicar al Nobel Coetzee. Teníamos 2 libros suyos para publicar, y porque uno de nuestros colegas olvidó mandar el mail, pero olvidó mandar el mail 4 meses, de repente le dieron el premio Nobel y todos estábamos celebrando, el premio Nobel, y de repente lo vimos lívido al Nobel, el tipo así, y se paró literalmente, salió corriendo a mandar el mail, cosa que nosotros no sabíamos que no había mandado, y obviamente la respuesta de la gente fue ja, 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 ¿no? Claro. Ya con el Nobel a cuestas. Pero bueno. Eso pasa cuando eres menor de edad. Eso pasa cuando eres menor de edad. Y esta vez sí hicimos caso, y Queret, pues, que está ahora en Colombia, por primera vez, y nos da muchísimo gusto, se convirtió en uno de los grandes fenómenos editoriales. Y esto siempre es lo que te permite realmente ir pavimentando un camino o ir estableciendo como mecanismos para poder sortear el viento de la caída libre de mejor manera, en este caso, porque Queret rompe un poco con el circuito, es el autor que rompe un poco con el circuito de culto, ¿no? Solíamos tener una fama de una editorial imposible, ¿no? O sea, como una editorial que solamente si querías aventarte en algún momento de tu vida de un sexto piso podía interesarte, y esto rompió un poco con esa visión que tenía la editorial. Queret es un autor muy divertido, que además tiene una condición transversal en la que puede aspirar a lectores muy jóvenes o lectores muy cultos, y esto nos abrió como muchos canales y muchas puertas para poder después empezar a publicar no solo autores contemporáneos en otros idiomas, sino autores contemporáneos en nuestro idioma, porque al principio nos preguntaban ¿por qué solo publican traducciones? Y nosotros muy pedantemente respondíamos porque publicamos solo los libros que nos gustan mucho, ¿no? Pero era por ignorancia en realidad. Porque cuando tú publicas una traducción, ya ese libro tuvo un aval en algún país, ¿no? Un trabajo previo de otro editor. Exactamente, y uno se monta sobre eso y hay que elegir, o sea, y hay que elegirlos, hay que traducirlos, hay que ponerle un buen empaque, una portada, etcétera, pero no es lo mismo eso que recibir el manuscrito de una chica que nunca ha publicado un libro, ¿no? Y que la fuerza, el efecto Queret, como lo llamamos un poco, nos animó a empezar a leer manuscritos, y de ahí surgieron pronto proyectos como el de Valeria Luiselli, por ejemplo, o el de Carlos Velázquez, 2 autores que publicaron sus primeros libros con nosotros, que ahora llevan 2 mexicanos, ¿no? 2 mexicanos, 2 llevan 6, 7 libros publicados, traducciones a otros idiomas, premios, etcétera. Entonces, pues eso es lo que nos ha ido cambiar nuestra voluntad de llegar más rápido al suelo, a llegar más lento al suelo, y ahora estamos, como te decía, construyendo estos jetpacks para ver si podemos otra vez coger altura y mirar con un poco de perspectiva este pequeño territorio. Como todos hemos decidido saltar detrás de un proyecto que queremos mucho y que creemos en él, que es Sexto Piso, una editorial con sede en México y con sede en España, y hoy está aquí Diego Rabasa, quien nos está guiando en este salto al vacío. Diego, estamos en este viaje, pero quisiera que nos dieras un poco de información de cómo se fueron creando esas colecciones, cuántas colecciones hay hoy en Sexto Piso y cómo estas iban surgiendo cuando ustedes iban llegando a esos 18 años. Bueno, tú te dedicas a algo muy parecido a lo que nosotros nos dedicamos, y sabes que hay lectores de muy diversos tipos. Hay lectores que les gustan las humanidades, hay lectores a los que les gusta la literatura, digamos, de lectura para leer en la cama o para leer en unas vacaciones, o lectores de poesía, etcétera. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la forma en la que podíamos ir ampliando nuestra constelación de complicidades con los lectores era abriendo diferentes géneros. Entonces, al principio empezamos con ensayo, donde hacíamos filosofía, política, libros de aforismos y narrativa, hacíamos novela y cuento. Después nos fuimos a una colección de clásicos, donde hacíamos, como decías al principio, libros poco conocidos de autores consolidados, por ejemplo, un libro sobre Epicuro de Marx, o también libros clásicos de autores poco conocidos, como por ejemplo Las Diabólicas de Jules Barbet y d'Aurevilly. Después esa línea de clásicos se transformó en clásicos ilustrados, donde hacemos Moby Dick, Robinson Crusoe, Las Relaciones Peligrosas, El Gran Gatsby, pero en nuevas traducciones con ilustraciones, y eso ha sido una de las colecciones más exitosas. Ahí empezamos también a darnos cuenta que nos interesaba mucho la literatura infantil, y empezamos a hacer libros para niños, que curiosamente es una de nuestras colecciones más políticas. Tenemos un libro contra el bullying,
un libro contra la discriminación por temas de género, un libro sobre la tristeza, un libro sobre la corrupción, por ejemplo. De ahí saltamos, cuando cumplimos 10 años, a hacer una colección de periodismo, porque nos sentíamos que nos faltaba una posibilidad para atajar estos temas de coyuntura de manera más próxima. Hicimos un libro una colección sobre periodismo narrativo. De ahí llegamos ya hace 3 años a la colección de poesía, que, como te decía, desde mi punto de vista es nuestra colección ya más lograda en términos de diseño editorial, de equilibrio, en términos como una consistencia de autores. Publicamos una autora danesa bellísima que se llama Inger Christensen, que murió muy joven, pero siempre está en estas listas de la infamia del Nobel, que nunca le fue concedido. Y ahora pues tenemos estas 6 colecciones, ¿no? Narrativa, ensayo, clásicos, niños, realidades, que es la de periodismo, y la colección de poesía. Bueno, Diego, ¿qué crees que va a cambiar ahora que han llegado a la mayoría de edad? ¿Crees que hay algo que definitivamente no va a volver a pasar? Aparte de contestar los correos de futuros Nobel. Yo espero que, por ejemplo, eso no vuelva a pasar. Pero mira, sí te puedo decir que se empieza a hacer cada vez un poco más compleja la gestión de un catálogo como este, porque cada vez a nosotros nos importa mucho esta cosa de la política de autor, tener autores de la casa. Entonces, entre más autores de la casa tienes, pues más escriben y más espacio ocupan en el catálogo. Como nosotros no queremos convertirnos en estas editoriales que hacen 80 novedades, 90 novedades al año, sino queremos quedarnos en el tamaño que tenemos. ¿Qué son cuántas? Que son como 40, 45. Se vuelve un equilibrio muy delgado. Cada vez que quieres invitar a una autora o un autor a la casa hay que pensárselo muy bien, que no se vaya a romper los vasos de cristal, que no vaya a molestar a los demás miembros de la casa editorial, etcétera, ¿no? Y también los pocos espacios que van quedando para los proyectos que no son de la casa, pues escogerlos cada vez con más tino. Yo espero que el hecho de que nos vamos expandiendo no nos lleve a olvidar nuestra vocación primera, que era construcción de un catálogo y de un fondo editorial, ¿no? A veces uno, cuando va encontrándose con ciertos éxitos editoriales en el camino y se topa por primera vez con las dulces mieles de algo que se parece un poco a un proyecto exitoso comercialmente, pues se puede quedar como embelesado o empalagado y empezar a buscar ese tipo de proyectos y olvidarse del proyecto de fondo, que es una construcción de un catálogo basado en long sellers y no en best sellers, ¿no? Libros que se vayan vendiendo y encontrando lectores a lo largo del tiempo. Bueno, Diego, entonces, recomendaciones finales para saltar con Sexto Piso. Pues yo haría 2 muy puntuales, que son 2 libros que acaban de salir y de autores que estuvieron en Colombia. La penúltima vez que fui Hombre Bala, que es el libro más reciente de Edgar Queret, es un libro de relatos que tiene todo este sentido del humor y esta imaginación desopilante de Queret, en donde agarra situaciones muy cotidianas y las lleva a situaciones de un absurdo muy, muy imaginativo. Por ejemplo, el relato que le da título al libro es un tipo que se está encargado de limpiar la jaula de los elefantes y cuando se enferma el Hombre Bala le dicen que si quiere ser el sustituto y pues él obviamente lo ve como un ascenso y empieza una carrera como inesperada como el Hombre Bala del circo. O tiene otro relato sobre un chico que está en un cuarto con una ventana viendo un personaje que parece ser de realidad virtual y a lo largo del relato te das cuenta que más bien es él el personaje de realidad virtual y que la persona del otro lado de la ventana es la mujer que ha contratado el servicio. Son cosas así donde se llevas a sus últimas consecuencias el ejercicio de la imaginación. Y también recomendaría Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que es esta novela que tuvo un éxito increíble en Estados Unidos, así como galardonada con premios como el American Book Award, enlistada en premios como el Man Booker en Inglaterra. Cuenta la historia de una pareja que con sus 2 hijos hace un trayecto desde Nueva York a Arizona, tratando de documentar, por una parte, la deportación de niños migrantes centroamericanos que han llegado en caravanas desde el Triángulo del Norte en Centroamérica hasta Estados Unidos, y por otra parte, los ecos de una extinta tribu apache que fueron los últimos como hombres libres en el territorio estadounidense, mientras su matrimonio se está disolviendo frente a ellos. Desierto Sonoro de Valeria Luiselli y La penúltima vez que fui Hombre Bala de Edgar Queret. Bueno, Diego, ¿y una recomendación para saltar y no morir en el intento, cuál sería? Persistir en los impulsos que dieron origen al proyecto, tenerlos siempre muy a la mano, no ir dejando que la realidad vaya olvidando de dónde partimos, pero también tener siempre una vocación de autocrítica constante y permanente, porque no existe nunca tal cosa como un proyecto terminado, así como no existe un libro que se termina, sino existen libros que se publican, tampoco existen proyectos que llegan a su culminación, sino debe ser
desde mi punto de vista, proyectos siempre en constante construcción. Sexto Piso, y pues bueno, bienvenido a Colombia y bienvenido siempre que quieras a este programa. Gracias a ti y a Siglo del Hombre, porque digo, yo he dicho lo digo ahora y lo he dicho en muchísimos lugares, son con diferencia nuestros aliados más próximos y queridos en territorios en donde no operamos localmente, y para nosotros es un gusto y un placer caminar o saltar por los aires en este proyecto con ustedes. Sí, porque seguro uno no salta al vacío con cualquier editorial. No. Bueno, y a quienes nos escuchan, gracias por saltar con nosotros, y yo sí creo que lo que les deseo es que aterricen en una librería. Aterricen en una librería buscando un libro de Sexto Piso y aventúrense, porque realmente el camino empezará ahí. Y bueno, nos vemos en un próximo camino, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.